que hoy es festivo. Sí. Bueno, entonces ya, lo pongo. Buenas noches. Vamos a retomar lo que interrumpimos una semana, pero vamos a continuar con estas sabias enseñanzas del Pirkei Avot. Estamos ahorita en el capítulo 5 y vamos a ver en esta ocasión dos Mishnayot, la número 11 y la número 12. Ok. Dice el Pirkei Avot, continuando con los conceptos de 4 que estuvo enumerando, dijimos la vez pasada 4 tipos, 4 cualidades en las personas, el que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, etc. Ahorita dice Arba Midot Bedeot. Hay 4 Midot, podríamos traducirlo como cualidades, actitudes. Deot son las ideas o temperamentos. Entonces dice lo siguiente, voy a leer primero la Mishnah y vamos a entrar al mensaje tan pero tan importante que tiene para todos nosotros esta Mishnah tan significativa. Es una lección de vida pero de primer grado, súper elemental. Dice lo siguiente, 4 tipos de temperamentos o cualidades hay. Hay aquella persona que es noach lijos ve noach leratzot. Se enoja muy fácil, pero a su vez también se concilia muy fácil. Es decir, uno puede alterarse e inmediatamente calmarse, a veces uno hasta pide perdón. Esa es una cualidad. Dice, Yatzase jarobe efsedo. Dice, el mérito que tiene en conciliarse rápido se pierde con lo que pierde de enojarse rápido. Significa que es algo negativo, que pierde más de lo que gana. Está bien que es correcto conciliarse rápido, pero el enojarse fácilmente, eso es peor. Voy a después, como dije, voy a regresar a aclarar cada una. Nada más quiero ahorita dar las 4 y volvemos del principio. Después dice, Kashel hijos ve Kashel irizot. Aquella persona que no se enoja fácil. Que es muy difícil, se tarda mucho en enojarse, pero también se tarda mucho en conciliarse. Una vez que se enojó, no fácilmente se calma o cede o perdona. Entonces dice, en este caso, Yasa Efsedo Bizharó. Dice que aquí al contrario, en lo que pierde, en lo negativo, en tardarse en conciliarse, es menos que la recompensa o el mérito de tardarse en enojarse. Que dice que es mejor tardarse en enojarse y aunque se tarde en conciliarse, que enojarse cada ratito. Esa es el segundo grupo. El tercero es el ideal, Kashel hijos venoach lizot. El que muy difícil en lo que se enoja, que se tarda mucho, y también cuando se enoja fácilmente se concilia y se perdona. Ese se llama Hasid. Hasid quiere decir el nivel más alto. Ese es el ideal que hay. Y por otra parte, el otro extremo, Noach lijos bekashel eratzot rasha. Dice, aquella persona que fácilmente se enoja, se altera de todo y difícilmente se contenta y perdona, lo considera malvado, que esa es la peor categoría. Esos son los 4 que enumeramos, que enumera la Mishnah. Vamos a empezar a analizar desde el principio lo que nos enseña y transmite esta Mishnah. En primer lugar dice Arba Midot Badeot. 4 cualidades Badeot. Deot, la palabra Dea es ideas, conocimiento. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué lo está clasificando
con el término deot. Tenía que decir arba midot, 4 cualidades, son 4 caracteres. Eso realmente, hay personas que por naturaleza son enojonas, otras más calmadas, son actitudes. Como la palabra midá, lo dije en una ocasión, midá, que se refiere a las cualidades, también significa medida, porque para que sea una buena cualidad o una mala cualidad, depende de la medida que uno aplique. Que dice, todos los extremos son malos, entonces la medida. ¿Ok? Entonces hay gente que su medida se pasa, ¿no? Es muy enojona, es muy calmada, es muy fácil de conciliarse. No, ¿por qué lo llama deot, ideas? La respuesta es porque realmente sí depende de la persona, de sus convicciones, de su visión de la vida, poder controlarse. Obviamente que hay personas que se le facilitan más y hay otras que menos. Hay gente que su naturaleza es más de fuego. Ustedes saben que existe, dice, la persona está combinada de los 4 elementos, fuego, aire, agua y polvo. Y esa combinación, en algunos predomina más el fuego, y el que predomina más el fuego es más reactivo, dice, como el fuego, ¿no? Que si reacciona más, se enoja más. Hay algunos que domina más la tierra, hicieron esa combinación, entonces esa persona es más calmada. Hay algunas que el aire, que es más orgulloso, el agua, que es más humilde, que son diferentes características naturales, que uno nace con eso. Sin embargo, aunque uno nace con eso y tiene una tendencia natural, digo, eso lo vemos, ¿no? Desde un niño. Hay niño que lo vemos que es reactivo, que es de fuego, lo llamamos. A veces decimos, mira, esta persona es fuego. De cualquier cosa se altera, se enoja. Sin embargo, aquí nos da un secreto. La Mishnah cuando nos dice, arba midot badeot, igual lo clasifica en de'a. Si una persona entiende el perjuicio, el daño que provoca a sí mismo, porque se altera su salud. Eso es sabido, todos los doctores lo pueden atestiguar y confirmar. El daño que perjudica a la persona, como dice la mala sangre, los corajes, la ira, el enojo, el rencor, eso es lo que provoca tanto la hipertensión como ese daño al corazón, en todos los aspectos. Eso es algo indiscutible según todas las opiniones, que la persona que vive con control, calmada, relajada, y se tiene otra calidad de vida, tanto emotivamente, porque el que vive enojado, odiando, tampoco emotivamente no tiene calidad de vida, como también en su salud física. Es absolutamente diferente. Pero cuando una persona entiende todo el daño que se hace emocionalmente, también el pecado que hace, religiosamente, físicamente, en todos los aspectos, y se convence y dice, tengo que controlarme. Y es como ese famoso mensaje, ¿no? Cuenta hasta 10 antes de reaccionar. ¿Estás enojado? No reacciones. Cálmate primero. Aguántate. Como dice, muérdete la lengua un poquito. Contrólate. Si una persona entiende eso y lo asimila, puede llegar a controlarse. A unos, como dije, unos lo van a lograr con más facilidad y otros con menos facilidad, pero ambos lo pueden llegar a lograr. Por eso aquí nos revela con esta palabra todo el secreto. Porque a veces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo soy así, yo soy enojón, yo soy reactivo y no lo puedo controlar. Por eso dice aquí, arba midot badeot. Dice 4 características en deot, en las ideas. Que dice, aunque se refiere a las cualidades, pero proviene de las convicciones. Si uno tiene claro, también lo que dicen nuestros sabios, dichos muy fuertes, dice sobre el kas, lo llaman kas en hebreo, que es el enojo. Dice, kola koes, que lo ve abodas dará. Dice, el enojo es como llegar a idolatrar. Porque uno en ese momento, cuando pierde los estribos, reniega en todo. Puede renegar, bueno, hay muchas explicaciones, pero pierde el control. Dios no lo quiera, digo, y vemos muchos casos en el mundo, que es
¿Cuántos asesinatos llegan a ver por momentos de cólera? ¿Cuántas veces a uno se le cruzó el coche o en ese momento se enojó, alguien le dijo una palabra, y llevaba una pistola, un cuchillo o lo que sea, y en ese momento, sin medir las consecuencias, que uno se va a perjudicar para toda su vida, pero la cólera, el enojo incontrolable hizo que la persona reaccione y llegue hasta asesinar. Pasa, y eso lo vemos en el mundo. Tan grave es, dije la vez pasada, cuando hablamos del egoísmo, del que dice todo para mí, sheli, 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 shelcha, sheli. Entonces dijimos que el famoso dicho también que está en el Talmud, que dice que la persona Adam Nikar bekisó, bekosó, bekasó, un término que rima, ¿no? Que la persona se lo reconoce, su esencia, bekisó, con la bolsa, cuando llega al dinero, ahí vemos realmente sus cualidades y sus virtudes. Bekosó, cuando se pasa de copas, que también que uno saca lo que tiene adentro, pero la tercera es bekasó, cuando se enoja. Y repito lo que dije en aquella ocasión, todos somos diferentes cuando estamos enojados que cuando estamos calmados, eso es obvio. Sin embargo, hay límites. Hay personas que pierden totalmente el control. Y será, hay gente, como dije, todos somos diferentes, pero hay algunos que tienen, como no tienen esa visión de límites, por eso os dije que tiene que ver con DA, con conocimiento, con ideas, como no tienen esa convicción de no herir al otro, de los límites, entonces hay gente que pierde totalmente el control y puede llegar a hacer un daño irreparable. Que eso se aplica también a veces en la pareja. En momentos de enojos uno puede decir cosas que no quería decir, pero que hirieron al otro y ya no se puede reparar. Que dijo, te odio, que yo quisiera que te mueras. Cosas fuertísimas uno dice en momentos de enojo, y cuando después reacciona y cuando se calma, no quise decir eso, y ve las consecuencias, pero la pareja quedó absolutamente herida. Dice, eso es lo que tenías adentro, lo que sacaste. Entonces hay que cuidarse mucho. Y como dije, ahí a qué límite llega la persona, se lo conoce quién es. Todos somos diferentes cuando nos enojamos, pero unos llegan a un límite extremo y otros pueden llegar a controlarse, es decir, no pasar una línea roja. Está bien, me enojé, todos, igual no pierde uno la razón la tiene. Y por eso dice Armand Midot Badeot en sus ideas. Dice, él sabe que está mal y tiene que controlarse. Entonces, bueno, por eso dice Badeot. Ahora, la Mishnah pasada, la número 10, dijimos Armand Midot Baadam. 4 características hay en la persona, hay en el hombre. Y la pregunta, ¿por qué aquí no dice también en el hombre? Si antes habló de aquella persona que dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. También son 4 características diferentes en la persona. Y aquí también cabería que diga lo mismo, que son 4 características en la persona. Hay quienes se enojan fáciles, hay quienes no. ¿Por qué aquí dice, cambió el término? Hay quien lo explica que son diferentes, Jamim, cada uno lo expresó con su término. Hay otra explicación, que es interesante, que antes dijo 4 cualidades en la persona, el que dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, lo tuyo es tuyo, lo tuyo es mío y lo mío es mío, que son los extremos también. Dice, ¿por qué lo dice en la persona? Porque a veces en la misma persona puede haber esas 4 actitudes. Hay momentos que uno siente egoísmo y dice, todo es mío. Hay momentos que uno se siente generoso y que dice, todo es tuyo. Entonces ahí cabe decir en la persona, porque puede ser en la misma persona. Pero aquí no es en la misma persona. No puede ser la persona que tiene ese carácter de enojarse fácilmente, dicen, es esa tendencia. Y no puede ser que la misma persona sea difícil de enojarse, o el que tiene la característica de conciliarse fácilmente no puede ser el que guarda rencor. Aquí sí son diferentes personas. Y justamente esto
me recuerda una explicación en la Gadá de Pesach que decimos que Neged Arba Banim Dipera Torah. Frente a 4 hijos diferentes habló la Torah. Y dice, Echad Jajam, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shenoyo del Ishal. Uno sabio, uno malvado, uno inocente y otro que no sabe preguntar. La pregunta cabe también ahí, ¿por qué dice Echad Jajam, uno sabio? Y después, si está hablando de 4, tendría que decir Veasheni, y el segundo es Rasha, y el tercero es Tam Veashishi. Pero no dice así. Dice Echad Jajam, uno es Jajam, uno Rasha, uno. Dice, si habló 4 hijos, tendría que decir primero, segundo, tercero, cuarto, no uno y uno. Y ahí también hay una insinuación. Que esas 4 características de que hay veces somos sabios, hay veces malvados, hay veces inocentes, hay veces indiferentes, está en una misma persona. Eso está insinuando. En la misma persona puede ser Echad Jajam, Echad Rasha. Uno mismo puede ser, hay veces bueno, hay veces malo. Y si tenemos momentos y actitudes diferentes momentos. Es al margen de esto, regresando a lo que decimos que Arba Midot, porque dice Ba'adam en la pasada, porque en la misma persona puede tener todo. Y aquí no, aquí en las reacciones son caracteres en diferentes personas. Ok, vamos a continuar. Regresamos a la primera. Noach lijos venoach leratzon. Aquella persona que fácilmente se enoja y, como dijimos, fácilmente también se concilia. Es el que fácilmente se calma. ¿Qué dice la Mishnah? Yasá sejaró beefsedo. Dijimos que Yasá sejaró beefsedo se queda de lado, más bien se pierde la ganancia por su pérdida. Quiere decir, la ganancia que fácilmente se concilia, queda de lado. ¿Ok? Eso es lo que dice. Vamos a ver por qué. ¿Por qué, según esta versión? Y quiero aclarar que según esta versión, porque hay otras versiones. Hay quienes de los comentaristas de Talmud que tienen otro texto y que dice al revés, Yasá Efsedó Bisharo, que dice que en esto es al revés, que es más la pérdida que que es más la ganancia que la pérdida, que se tienen otro texto. Son 2 opiniones sobre la misma. Vamos a analizar las 2 opiniones y a ver qué opinan ustedes, dicen los oyentes. ¿Con cuál de las 2 se quedan más? Las 2 tienen una lógica. Ok, vamos a ver entonces la primera. La primera dice, Yasá sejaró beefsedo. Se pierde la ganancia con la pérdida. ¿Qué significa? El hecho de que fácilmente se enoja es peor que el hecho que fácilmente se concilia. Está bien, él se concilió fácilmente, pero sin embargo, vivir con una persona que cada ratito de cualquier cosa se altera, es imposible. Es decir, tiene más lo negativo que la ganancia. Después puede pedir perdón, después se va a calmar. Pero muchas veces, y en este es un punto muy importante, muchas veces, aunque pida perdón, ya dejó una huella en el otro. Cuando uno reaccionó, se enojó, le gritó al otro y se lo ofendió, le gritó, después se calmó y se dio cuenta del error y puede pedirle perdón, pero el daño ya está hecho. Entonces, aquella persona que fácilmente se enfurece, se altera, se enoja, entonces, según esta versión, es más la pérdida que la ganancia, aunque fácilmente se concilia. Yo creo que es entendible y es lógico esta opinión y esta versión. ¿Ok? El opuesto es al revés. Kashel ijos ve kashel irsot. Uno que le cuesta mucho, no fácilmente se enoja, pero también
no fácilmente se concilia y perdona. Y ahí dice al revés, Yasael se lo visjaró, que ahí es lo contrario, que lo que pierde, que no fácilmente se concilia, es inferior al mérito de que difícilmente se enoja. Pero también en la otra versión lo voltea, dice que esto es mejor, que se enoje difícilmente y se ¿cómo se llama? Y no se concilie fácilmente, es mejor que la otra, es la otra versión. Entonces vamos a ver los pros y contras de cada una de las versiones. Entonces, según una opinión, es mejor tardarse en enojar, y aunque se tarde uno en conciliarse, que fácilmente conciliarse y fácilmente enojarse. Como dije, porque sería una persona intratable, sería una persona que se altera fácilmente, conocemos ese carácter, y aunque se concilie fácilmente ya dejó la herida. Sin embargo, aquel que se tarda en enojarse es más fácil convivir con él, y aunque se tarde en conciliar, igual como que es más tolerable, a menos personas va a ofender. Esa es una opinión. Vamos a ver ahorita la otra opinión, la otra versión, la que dice que es mejor conciliarse fácilmente aunque uno se enoje fácilmente. ¿Cuál es la idea de esta versión, de esta opinión? Esta opinión dice lo siguiente. Dice, uno podría como que comprender esa reacción y entender que es el carácter del otro. Dice, cuando hay gente que tiene, como dije, es de fuego y tiene esa reacción inmediata que cualquier cosa reacciona, algo que le molestó, reacciona. Pero cuando la otra persona ve también que inmediatamente pide perdón y se calma y se concilia, también se da cuenta como que no estuvo en sus manos. Ahí uno entiende que no dependió de él. Yo veo que no estuvo en sus manos porque ahí está que apenas como que se enojó y inmediatamente, ay, perdón, discúlpame mi reacción. Lo vemos en mucha gente que es su carácter. Entonces, eso sería más fácilmente tolerable y perdonable. Porque uno entiende, el que convive con él y ve eso, es difícil, ¿no? Es difícil que cada ratito se esté enojando. Pero por otra parte, al darnos cuenta que inmediatamente se calma y pide perdón, entonces también es más fácil perdonarlo, más fácil entender que no está en sus manos. Pero sin embargo, según esta opinión, aquella persona, se tardó en enojarse, no fácilmente se enoja, pero después guarda rencor y no perdona fácilmente. Ahí te das cuenta, ahí dices, no, él tiene malicia, es orgulloso y tenía tiempo para entender, perdonar, ceder un poquito, y se mantiene y guarda rencor y muchísimo tiempo lo guarda el enojo. Entonces decimos, eso está peor que el que se enoja fácilmente y perdona fácilmente. Esa es la otra versión. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que las dos tienen lógica, porque vuelvo a repetir, repito, la primera indica que uno, aunque perdone, aunque se concilie fácilmente o se calme fácilmente, pero cada ratito se enoja, como dije, es una persona insoportable y también dejó muchas heridas. Y sin embargo, uno que cada tanto se enoja, aunque se tarde en conciliarse, es más fácil vivir con esa persona. Esa es la parte según una opinión. Pero vuelvo a la otra. Pero por otra parte, aquella persona que es rencorosa y no perdona, entonces no corrige el error que cometió, aunque se tardó, pero el daño ya es más fuerte. Y como dije, y si fácilmente se concilia, entonces también, como dije, alguien lo puede comprender más, decir, ese fácilmente se concilia. Por eso digo
estas dos opiniones son de los Rishonim, de los comentaristas del Pirkei Avot. Uno tiene un texto que esta es mejor y el otro tiene el otro texto que el otro mejor. Y está la pregunta, ¿qué consideran ustedes? Ok, yo les voy a decir mi opinión al respecto, porque las dos tienen mucho sentido. Mi opinión es que realmente es relativo, que no se puede poner una regla de oro y a fuerzas decir que en todos los casos esta es mejor como en una versión o el otro es mejor como la otra versión. Yo considero que depende, que si no se puede generalizar. Un ejemplo, aquella persona que se tarda en enojarse, pero depende por qué se tarda en enojarse. Puede ser que sea una persona muy centrada, que es muy correcta, y por eso se controla y no se enoja de cualquier cosa. Sí, cuando llegó a enojarse es porque de verdad le hicieron algo muy fuerte, que es por una razón de peso se enojó. Y puede ser que esa persona, depende, que como fue tan fuerte la razón del enojo, se pudo tardar un mes en no poder recuperarse, me refiero, en mantener el enojo. Pero después de un mes ya perdona. Se tardó, pero ya lo perdonó. Esa persona, si lo vemos así, no es grave. Eso es algo absolutamente entendible. Pero si vemos otro caso, es decir, con otro extremo, que no por algo muy importante, cada tanto se enoja, pero puede ser por algo no de mucho peso, y se puede tardar 10 años en conciliarse, esa persona está peor. Entonces, no en todos los casos se puede decir esto. Dice, también, aquel que fácilmente se enoja, pero hay que ver de qué se enoja fácilmente. Si son de cosas que tienen sentido, razón de enojarse, entonces está bien. Como dijimos, pide perdón al inmediato, el otro puede entender que se altera porque el otro hizo algo malo, gritó y todo eso. Ahí lo entendemos. Pero si son de cualquier tontería, ahí sí es una persona insoportable. Entonces esa persona es peor. Por eso mi opinión es que para ver cuál de los dos textos tomamos, cuál es peor, si el que fácilmente se enoja y fácilmente se concilia, o el que se tarda en enojarse y se tarda en conciliarse, depende, es relativo. No podemos generalizar, y en algunos casos podríamos decir que es peor el que se tarda en enojarse y tarda en conciliarse. Conozco casos, me acuerdo de cuando era pequeño, donde crecí, habían dos personas que toda la sociedad la conocían. Tenían años que por una cosa, eran amigos primero, dos personas, eran muy amigos. Algo que le hizo uno al otro que se ofendió y no se hablaban, ni se acercaban. Si uno entraba por un lugar, el otro se iba, se alejaba. Habían pasado años de un detalle. Es algo horrible eso. No puede uno ser tan orgulloso. Dice, somos seres humanos y tenemos que entender que también le pedimos a Dios que nos perdone. A veces cometemos un error y volvemos a cometerlo y decimos a Dios, somos humanos, nos equivocamos y queremos que nos perdone. También tenemos que actuar de esa manera con el prójimo y saber perdonar y saber que el otro se puede equivocar como nosotros nos podemos equivocar. Eso es algo insoportable. Por eso, como les digo, mi opinión es que no podemos decir en esto algo absoluto. Depende. Como dije, una persona que se enoja fácilmente es reactivo. Cualquiera conoce ese carácter. Pero se enoja de cosas razonables, como si el otro me hizo algo incorrecto, pero inmediatamente sabemos que es bueno, que su carácter es noble, inmediatamente te da una palmada, discúlpame, así. Entonces, una persona así, no, es natural, entiendes que es su carácter y lo podemos aceptar. Pero si uno se enoja sin razones, de algo que no se justifica, y te grita y te humilla, y después te pide perdón, ahí sí, dices, esa persona no es aceptable y esa sí está peor. Entonces es relativo, depende, como dije, qué tanto uno se tarda en conciliarse
como dije, porque de verdad guardar rencor, guardar adentro de uno, y a veces uno en las noches le quita el sueño y sigue pensando, él me hizo, y le hace más daño a uno que el rencor que le guarda al otro. Me refiero que el odio y el rencor porque me hizo eso, se enferma uno, como dije, le quita la calidad de vida. El daño que le hace es de consecuencias a veces irreparables a uno mismo. Es el peor error que uno puede cometer. Hay que superar eso y ser más ligero y decir, somos seres humanos, ok, se equivocó, me dijo esto, me hizo lo otro, pero yo también me equivoco, yo también cometo errores, y saber ceder, olvidar, perdonar, es decir, eso es muy importante. Por eso dije que es un tema muy relativo y tenemos que esforzarnos en el que tiene esa facilidad de enojarse, controlar lo que más se puede y no guardar rencor, que decir, conciliarse que decir, de la forma más rápida que puede. Ahora, vamos al ideal. Pero igual observan como dice, aquella persona kashelijos, que es muy difícil que se enoje. Venoach leratzot, y por otra parte, inmediatamente se contenta. Que si cuando ya se enojó, inmediatamente se olvida y se contenta, que ese es el ideal. Dice Hasid, eso se considera la persona de más alto nivel. Pero observen cómo lo dice, eso llama la atención. No dice que nunca se enoja, dice kashelijos, que es difícil que se enoje. ¿Pero qué significa eso? Que el mejor, el Hasid, igual a veces se puede enojar, porque eso es humano. Enojarse es humano. No existe una persona que en algún momento no se llegue a enojar. Y además es válido, y además no nada más válido, hasta debe ser. ¿Qué quisiera enojarse? Ahorita vamos a hablar de qué manera. Pero si uno es tan frío y nada le molesta, uno ve una injusticia, ve algo de verdad fuera de lugar, me refiero a una actitud incorrecta. Lo correcto es que a uno le moleste y que uno se enoje. Eso está correcto, está bien. Sin embargo, lo que no cabe es perder, como dije, los estribos. Perder el control y en base a eso uno puede romper algo, puede tirar algo, puede hacer daño. Eso sí no se vale. Que decir, enojarse por algo injusto, incorrecto, eso es humano. Incluso está escrito que Moshe Rabbenu 2 veces menciona en la Torá que Vaiksov Moshe se enojó. Moshe era el más humilde. Así dice, Vaish Moshe anav meod mikol adam asher pen adama. Era la persona más humilde que había sobre la tierra. Y sin embargo, dice Vaiksov Moshe, aunque tuvo consecuencias. Dice, por enojarse se le olvidó las leyes. Igual cuando uno se enoja, al final pierde. Dice, se le olvidó, se le borró. La halajá, él era el que la transmitía en nombre de Dios. Dice, Moshe era el que era la última palabra. Y sin embargo, cuando se enojó, dice ahí la Torá que se le olvidó las indicaciones que tenía que dar. Pero igual se enojó. Por eso aquí dice kashelijos, que es difícil. No dice que nunca. Eso es un ángel. Quise decir que nunca una persona se llega a enojar. Estamos hablando ya no de un humano, sino de un ángel que no es realmente real. Pero si uno de algo que se justifica cada tanto se llega a enojar y tiene la conciencia, no debo enojarme, debo controlarme, inmediatamente se calma. Inmediatamente si se enojó con alguien le pide perdón y ya borrón y se lo deja de lado, esa es la persona Hasid, esa es la persona óptima y que todos tenemos que aspirar y luchar para llegar a eso. Como dije antes, no hay algo que llegue a hacer más daño en la persona que el enojo. Como dije, vivir reaccionando enojado, eso es lo peor que le puede pasar a la persona. Pierde la vida en este mundo. No es vida, más bien. Su vida no es vida. Porque como dije, ni tiene tranquilidad, ni alegría, ni tampoco salud. Porque el que vive enojado, seguro que le va a hacer daño a la salud. Y seguro que le va a afectar. Por eso hay tantas enfermedades, como se le llama, de la mala sangre. El estrés que provoca
problemas digestivos, el estómago, si lo llega a absorber, problemas de corazón. Hay gente que hasta le da un infarto, a veces de un coraje muy fuerte. ¿Cuánta gente, Dios no lo quiera? Dice, conocemos casos que murió por un enojo fuerte, le dio un infarto de tanto enojo, que dice, el enojo afecta muchísimo. Entonces tenemos que trabajar. Cuando aquí en la Mishnah habla, por eso dije al principio, Arba Midot Bedeot, son ideas, dice, si habla que de caracteres de la persona, pero nos está dando un mensaje, es que está en nuestras manos controlarlo. Sí, sé que en algunos es más difícil, pero igual podemos llegar a controlarlos y lo debemos hacer. Y por eso dice el otro extremo, no ahlijos bekashel eratzot, lo llama rasha, aquella persona que fácilmente se enoja de cualquier cosa. Ok, dijimos puede ser un carácter, pero kashel eratzot tampoco, de cualquier cosa no perdona y no concilia. Quisiera ese sí vive absolutamente enojado toda la vida, porque de lo que se enojó lo mantiene, no se concilia. Entonces, y fácilmente se enoja. Entonces cada ratito se enoja y mantiene el rencor de lo que se enojó. Lo llama rasha. ¿Por qué lo llama rasha? Si es un carácter. ¿Por qué lo llama malvado? Porque esa persona es soberbia, esa persona se cree Dios en cierto modo, porque, oye, cualquier cosita que me hicieron me enojo. ¿Quién eres tú? Y no te perdono. Ese es de verdad, es algo imperdonable a esa persona. Dice, ese es el extremo opuesto. No es fácil llegar a lo que dijimos, al extremo positivo, que muy difícilmente me enoje y fácilmente perdone, que todos tenemos que aspirar a eso, pero por otra parte, el otro extremo, eso es imperdonable. Y eso uno no lo puede permitir vivir de esa manera. Ahora, vamos a hablar en esto mismo del enojo sobre la educación o sobre el liderazgo. Una persona tiene un puesto es director de una escuela, es maestro, es líder religioso, es presidente de una comunidad, tiene una responsabilidad y muchas veces se hacen cosas incorrectas y uno tiene obligación de demostrar enojo para poner orden. Si un maestro no se enoja y no pone límites, obviamente que a los alumnos se va a subir a la cabeza. Un papá, una mamá, tiene que a veces enojarse y regañar a los hijos cuando están haciendo algo incorrecto. Entonces aquí parecería como una contradicción. Estamos diciendo que uno no se enoje, que sea muy raramente y fácilmente se concilie. Entonces vamos a llamarlo a ese maestro barco o al papá y no va a poder poner orden. Quiero leerles lo que dice el Maimónides tan sabiamente sobre este tema del enojo. Voy a leerlo aquí, tengo el texto del Maimónides en Alajot Deot, en el libro Mishneh Torah Alajot Deot, el segundo capítulo, inciso 3. Y es tan sabio y tan profundo que vale la pena muchísimo vivir con este principio y, como dije, va a cambiar nuestra calidad de vida. El primero, antes de esto, dice, que es muy conocida esa enseñanza, como dije al principio, que la palabra midá, que es cualidad en hebreo, midá quiere decir medida. Y él dice que en todas las cosas la persona tiene que ir en el término medio. Un ejemplo, si una persona es demasiado espléndida, tiene mucho dinero y derrocha mucho, dices, bueno, qué bueno, ¿no? Va a hundir a su familia, que se tiene que hacer con equilibrio. Si el otro es demasiado codo, también es negativo. Uno tiene que administrar correctamente, ser generoso, ayudar, pero también con un límite, me refiero también preocuparse por su familia, no ser demasiado derrochador, ni demasiado avaro, ni codo, ni demasiado derrochador. Eso es el término medio. Y así dice en todas las cosas, que si una persona no puede irse a los extremos. Los extremos son mal, por eso se llama las cualidades medida, porque depende que sea bueno o malo, depende la medida del término medio, que es el famoso, lo que lo llama el Maimónides, Shevila Zahab, el sendero de oro, que es el camino del centro, en todo, también en la forma de actuar,
también en la religión, por eso el fanatismo, que es el que va más allá de la obligación y de lo que debe ser, si uno se exagera, se está desviando, es negativo. Por eso la Torah dice, lo tosifu, lo tigreu, no agreguen ni quiten. El equilibrio que Hashem nos da, que Dios nos da, ese es el correcto. En todo, la persona tiene que ir en término medio. Observen bien, sin embargo, dice el Maimónides, lo voy a leer de aquí, Veyesh deot sheasur lo la adam linok bahem bebenonit. Pero hay ciertas cosas que la persona no puede comportarse y aplicar el término medio. Ella itrahek min hakatzeh echad ad hakatzeh acher. Dice, sino tiene que alejarse de un extremo al otro extremo. Me refiero que aquí no se acepta el término medio, sino al contrario, dice el extremo. Son dos cosas en las que dice el Maimónides que hay que irse al extremo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una es la humildad, que dice orgullo y humildad, no es el término medio, ser medio orgulloso o medio humilde, no. Irse al máximo en la humildad, y la otra en controlar el enojo, que al máximo uno no se debe enojar. Pero entonces, volvemos a la pregunta que hicimos. ¿Qué hay de un educador? ¿Qué hay de los papás con los hijos? ¿Qué hay de un líder comunitario? Que tiene que poner límites y uno se debe enojar ante cosas incorrectas. Miren la sabiduría y lo que nos dice el Maimónides y voy a leerlo directamente de adentro porque vale la pena. Dice así, Vejen akas midarraai adlim od. El enojo es una cualidad mala extremadamente. Y que uno tiene que alejarse totalmente hasta el otro extremo. Incluso sobre algo que es digno de enojarse. Como dijo, una injusticia o los hijos hicieron una travesura fuerte, se comportaron mal, o los alumnos, o algo que uno tiene que enojarse. Entonces... Y aquí está la pregunta. Si una persona quiere entonces educar a su familia, a sus hijos, o a la comunidad, o a la escuela, o quien sea, para corregirlos, para que sigan el buen camino, ideas mobifneem sheu koes kedele yaseram vetied atom yushevet beno leben asmo. Ok, dice que demuestre enojo, que demuestre así. Esto no puede ser. Dice, esto aquí no se acepta, y hablar fuerte y enojado, pero en su interior que mantenga la calma. Eso es una gran diferencia. Aquí lo que nos dice el Maimónides hace toda la diferencia. Lo que dije hace un momento, que hay personas que llegaron hasta asesinar por perder el control, porque agarraron un cuchillo en el momento de enojo y no midieron las consecuencias, es porque esa furia, ese enojo fue sin control. Sí es importante a veces tener carácter y poner límites, pero si sale por falta de control, ahí uno perdió. Cuando uno le grita a los hijos para desahogarse por la furia y a veces les puede insultar, de hacer de todo porque no tiene control, eso es dañino, con eso no lo está educando. Al revés, eso provoca un rechazo y una rebelión en todo negativo. Pero si uno lo hace, es lo que dice, su mente, que dice, esté centrado, que Adam que uno que está fingiendo que está enojado. Y esa es la única manera que se permite. Por eso incluso Moshe Rabbenu, que dice, Vaiksov se enojó, por eso se le olvidó. Dice, pero dice, en ningún caso uno se tiene que enojar, en ninguno. Dice, aunque hay razones para enojarse, puede uno demostrar una actitud fuerte de enojo, pero no que no pierda el control. Por eso dice Amro Jamim Rishonim, Kola Koes que lo Jamim, dice, todo el que se enoja es como lo dije antes, como si idolatró, y dice, Veamru Shekola Koes im Hajamu Jochmatom Istalek Mimenu. Dice, el que se enoja, si es sabio, se le quita la sabiduría, se la aleja. Por eso dije antes que a Moshe se le olvidó la alajá. Si es un profeta, se le quita la profecía. Dios le quita la profecía.
Dice, Ubalekas el Hayem Hayim. Dice, los que se enojan no es vida, como lo dije antes. Ok. Con esto terminamos esta Mishnah, pero como dije que esta ocasión vamos a leer 2 Mishnayot, que es con el mismo texto, ¿no? La misma idea de 4. Ok, concluimos esta Mishnah que es tan importante, que dijimos que aunque uno tenga el carácter, hay que hacer todo, es lo que está en manos de uno, para llegar a que se enoje muy esporádicamente. Como dije, lo ideal es no enojarse nunca, y cuando se enoja, sea fingido, que ahí sí se tiene que enojar, y cuando ya se enojó, calmarse rápido, no guardar rencor y conciliarse. Esa es la conclusión de esta Mishnah. Okay. Seguimos a la Mishnah 12, que es cortita, vamos a decir rápido en el que queda el tiempo. Dice así: Arba midot batalmidim. Dice, hay 4 también cualidades, como dijimos, midot es la medida, la cualidad, batalmidim en los alumnos. Un alumno que va a estudiar. Y al margen, aquí hago un comentario, dice batalmidim en los alumnos. Todos nosotros tenemos que sentirnos siempre alumnos. Siempre tenemos algo que aprender. Nadie puede decir, yo lo sé todo y nunca, ya no necesito ser alumno. Por eso se estudia constantemente. A veces puede ser, está bien, ya no estamos en la edad tal vez de ser un alumno, de irme a la escuela y sentarme en el aula, pero yo tengo ya cierta edad, voy a decir, tengo muchos años estudiando, pero sigo siendo alumno, voy a ser alumno de los libros, sigo consultando, y como ahorita estamos estudiando Pirkei Avot, y somos alumnos, seguimos aprendiendo. Ahora, cuando todos, ahorita los que están estudiando, yo cuando estudio, todos nosotros, todo ser humano, que somos alumnos, dice, hay 4 cualidades y diferentes categorías en el que aprenden el alumno. Maher lishmoa u maher leabed yasase jarod efsedo. Hay quienes captan muy rápido. Hay gente que no se le tiene que repetir, captó la idea inmediatamente, aprende rápido, es una naturaleza. Dice, pero así como aprendió rápido, también rápido se le olvida. Rápido lo pierde lo que aprendió. Leemos a veces muchas cosas y no nos queda nada. A veces, de verdad, ¿cuántas cosas leemos y lo olvidamos todo eso? Esta característica, dice, Yasase Jaro Befsedo, se perdió su ganancia con la pérdida. Que dice, se echa a perder la ganancia con la pérdida. Que dice, es peor la pérdida que la ganancia. Que dice, la ganancia es que capta rápido, pero al ser que se le olvida rápido, ya que ganó, no le quedó nada de eso. Entonces, sería mejor que se tarde en aprender y también se tarde en olvidar, que no lo olvide. Por lo menos algo le va a quedar. Aquí sí hay una sola versión. Dije en la Mishnah pasada, hay 2 opiniones, ¿no? Si era peor una u otra. Pero aquí está claro que uno aprende rápido y se le olvida rápido. Eso es la ganancia que tuvo para aprender rápido, se le fue con la pérdida de que se le olvidó rápido. Kashe lishmoa ve kashe leabed. Ahora, si una persona es al revés, le cuesta mucho aprender, pero lo que aprendió no lo olvida. Aquí yasar sedo bisharo, aquí es al revés. En la pérdida de tardarse, queda de lado con la recompensa que no se le olvida. Quiere decir que en este caso está muy claro, me refiero en esto no hay discusión, que es mejor el que se tarda en aprender, pero también no lo olvida, que el que aprende rápido y lo olvida rápido, porque ahí no le queda nada a esa persona. Ok. Ahora, sigue diciendo, Maer lishmoa vekashe leabed hacham. El que capta rápido, aprende rápido y es difícil que se le olvide perderlo, ese es el sabio, el que tiene la posibilidad de ser un sabio. Aprende mucho y no se le olvida. Ok. Ahora, por otro lado, el otro extremo, kashe lishmoa umaer leabed ze helek ra. El que le cuesta mucho aprender
y lo que aprendió rápido se le olvida, dice, esta es una parte, es el peor defecto, quiere decir, es una parte negativa totalmente. Observen bien que aquí no utilizó los términos que utilizó antes. Antes dijimos Hasid y Rasha, muy bueno y malo. El que se enoja fácilmente y no perdona fácilmente es malo. El que se tarda mucho en enojarse y perdona fácil es Hasid, es una persona muy buena, porque ahí depende de la persona. Aquí son naturalezas. Hay gente que es más lenta en captar, en aprender, y gente que tiene mala memoria, lo pierde muy rápido. Entonces no lo puedes llamar bueno o malo, sino lo llama sabio o una parte mala que le tocó, es un defecto que tiene, pero no lo puedes llamar bueno o malo. Entonces aquí cabe la pregunta, siendo así, que no puede llamarlo ni bueno ni malo, cabe la pregunta, ¿qué nos viene a transmitir el Pirkei Avot? ¿Que existen 4 tipos de gente? Eso no es ninguna enseñanza. El Pirkei Avot es un libro de valores, de enseñanzas prácticas para la vida. Entonces, cuando simplemente nos dice que hay 4 tipos de alumnos, unos que fácilmente aprenden y olvidan fácilmente, otros que se tardan en aprender pero no lo olvidan fácil, otros que captan rápido y no lo olvidan, y otros que les cuesta aprender y se lo olvida rápido. Son realidades, 4 naturalezas en la gente, capacidades. Estamos hablando aquí de definir que existen 4 diferentes tipos de gente y capacidades. ¿Qué? Eso no es ninguna enseñanza. La respuesta es que sí nos está diciendo una enseñanza muy importante. Es cierto que existen esas 4 naturalezas en las personas diferentes, pero sin embargo, 2 cosas muy importantes tenemos que tener en cuenta. Una, que está en nuestras manos también cambiar eso, también superarlo. Obviamente que hay gente que innato o lo tiene en el ADN, me refiero, es más inteligente, capta más rápido, y otro le cuesta más. Pero igual el que le cuesta más puede esforzarse y cambiar eso. Incluso está aquí insinuado, Maer lishmo, Maer leabed. Digo, no se refiere a eso, pero está insinuado, de que el que pronto aprende y rápido lo pierde. Pero justamente porque lo aprendió pronto. Pero si uno, en vez de rápido aprenderlo, cuando sabe que lo puede fácilmente olvidar, entonces lo profundiza y se concentra. Dice, existen métodos para la memoria. Si uno se concentra bien y se esfuerza, entonces ahí sí no se le va a olvidar rápido. Y además, aquí hay otro punto muy importante, es la voluntad y la importancia que uno le dé. Todos sabemos que tenemos memoria selectiva. Hay cosas que lo olvidamos fácilmente. Hay cosas que es muy importante para nosotros. Tenemos que cobrar un cheque, tenemos que ir o tenemos que hacer un viaje. No nos olvidamos de ir al aeropuerto. Cosas de ese tipo. Porque sé que es muy importante, eso mismo me lo recuerda. Si uno, un ejemplo, al estudio de la Torá le da importancia o saber una ley es muy importante para mí, para mi alma, para mi futuro y me concentro, entonces aunque sea que por naturaleza se le olviden las cosas, entonces ahí le va a dar importancia. Eso es lo que nos está diciendo. Hay 4 tipos de alumnos, pero eso no los libera de igual estudiar, de superarse y de ir cambiando eso. Como dije, uno con más facilidad y uno con menos facilidad. No es como antes que, como dije, uno puede controlarlo como el enojo más fácil, por eso lo llamó, como dije, Hasid o Rasha, que dice bueno o malo, pero sí, el primer punto es que depende mucho de la persona cambiar eso, es según la importancia que le da. Un ejemplo, dice en el Talmud que estudiar algo en voz alta, decirlo, le facilita mucho a recordarlo. Si uno con el pensamiento está agarrando un libro, lo lee, está concentrado en el libro, sin decirlo, es más fácil que se lo olvide. Pero cuando uno pronuncia algo, entonces
es mucho más fácil recordarlo. Entonces, si uno tiene ese problema que se le olvida, primero, que lo diga en voz alta. 2, que le dé importancia. Como dije, a las cosas importantes no nos olvidamos fácilmente. 3, esto es lo más importante de todo. Si yo quiero recordar eso, lo repaso. Si uno lo repasa una y otra vez y vuelve a repasarlo, obviamente que aunque sea el de cabeza más dura y que se le olviden las cosas, lo dice en el Talmud, Eno dome ashone mishato mea peamim, no se compara. Miren algo muy interesante, incluso lo dice metafóricamente, dice, lo utiliza un pasú que dice, y voy a diferenciar Ben Obed Hashem le Asher no abadol, el que sirve a Dios al que no lo sirve. Metafóricamente lo dice, obviamente. Dice que ¿a quién se refiere el que sirve? La diferencia, el que sirvió, ¿no? Aquel que lo repasó 100 veces y el que lo estudió 101 veces. El que lo estudió 101 veces se considera que lo sirvió a Dios, y el que no, 100 veces no. Oye, 100 a 101 es un decir que hasta una vez más hace la diferencia, y le puede hacer la diferencia a la persona en recordar o no recordar. Entonces, ¿por qué nos enseña aquí esta Mishnah? Porque si uno tiene esas características, puede igual superarlas, no totalmente, pero puede igual recordar muchas cosas y puede esforzarse y se le va abriendo la mente. El que es caché lishmoa, que le cuesta aprender, pero cuando se esmera igual y una y otra vez y se concentra y sigue insistiendo, no desiste, se le va a abrir la mente y le va a ser más fácil. Eso es por una parte. Otra enseñanza que nos quiere dar, que aún con todas estas características, que si el que las tiene negativas, no está libre de estudiar. Dice, igual tiene la obligación. Dice, igual me cuesta mucho, me tardo mucho y se me olvida fácil, pero igual estás cumpliendo con tu obligación y además siempre algo le queda. Si le ponemos un recipiente de aceite y lo volteamos, algo de aceite se le va a pegar. El aceite se pega. Lo mismo es el conocimiento. Seguro uno fue a una clase, estudió algo, está bien, no se va a acordar los detalles, ninguno de nosotros nos podemos acordar todo, pero algún mensaje, alguna enseñanza, todos nos quedan, que se nos deja una huella. Entonces, ese es el mensaje, que igual tenemos que esforzarnos, igual tenemos que siempre no bajar la vara. Y al contrario, está escrito, lefunsa aragra, vamos a hablar más adelante, acorde al sufrimiento, al esfuerzo, es más la recompensa. Dios no mide, la capacidad no depende de uno, Dios nos las dio. Pero cuánto esfuerzo hacemos, así vamos a tener recompensa. Si uno fácilmente aprende y estudió media hora en el día y se aprendió un montón, y el otro estudió 10 horas y aprendió mucho menos de lo que el otro aprendió en media hora, ¿quién va a tener más recompensa? No el que estudió media hora. El que estudió las 10 horas tiene por 10 horas de estudio, el otro por media hora nada más. Dice, pero el otro aprendió mucho más. Pero la capacidad te la dio Dios, eso no fue tu esfuerzo, lo que cuenta es el esfuerzo. Entonces esa es la conclusión de esta gran enseñanza de la Mishnah, que siempre, vuelvo a repetir, el que tenga dificultad y se le olvida fácil, recordemos todas estas reglas, que está en nuestras manos cambiar una gran parte. Repito, primero darle valor. Si es importante, me lo voy a acordar, como lo vemos en todas nuestras, todo lo que hacemos. Lo importante, lo que nos interesa, lo que nos gusta, eso lo recordamos. Entonces, en primero, verlo así. Segundo, como dije, estudiar en voz alta. Tercero, repetir muchas veces. Y además hay técnicas de memoria, asociar cosas, hay muchas recomendaciones que funcionan. Ok, podría ser justamente, y por otra parte, no enojarse. ¿Qué dijimos? Puede ser que por eso esta Mishnah está después de la otra. Dijimos antes que el que se enoja, se le olvida su estudio. Porque el enojarse, la furia, hace que uno pierda la memoria también. Entonces también tomar en cuenta eso, tal vez esa es la relación. Por eso esta Mishnah que habla del olvido y de captar, está después de no enojarse.
Entonces, aplicar todo eso y saber que a pesar que me cueste mucho, igual tiene valor cuando uno se esfuerza a estudiar. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Y de una vez quiero invitarlos para este miércoles. El miércoles no va a haber esta clase de Pirkei Avot, pero va a haber una actividad de Pesaj. Vamos a hacer abierto al público en un Zoom a las 8 de la noche este miércoles. Ahora sí, todo lo que quiso saber sobre Pesaj que no se atrevió a preguntar. Hay tantas dudas, y más este año, que vísperas de Pesaj es Shabbat, y uno sabe cómo debe comer la comida de Shabbat, cuándo el jamés hay que quemarlo, etcétera, etcétera. 1000 preguntas que surgen. Los invito a todos, que es muy importante, a las 8 este miércoles. Repito, no va a haber clase de Pirkei Avot, pero vamos a las 8 a dar esta plática sobre Pesaj. Están todos invitados. Y mañana seguimos con el Pirkei Avot a las 7 en punto. Muchas gracias por la atención. Y vamos a, como todas las noches, a dedicarlo Leilun Nishmat y para Refuah Shelema. אשרי שירת העונה לזאת וחפץ מאוד טוב שמשמן טוב יומם מעבר למנוחה נכונה בישיבה עליונה תחגם והשכנים על הקושמות ומחלקתה לחיי עולם הבא שם תהא מנת וחיסד ושיבה נפש טוב. Les recuerdo mencionar los nombres de los seres queridos que quieran dedicar a este estudio. רוח השם תניחם בגן נתפת ולמלא מלא קרותם מהשם המלך רחמה ויחוס רחמנה עליהם וילווה עליהם השלום על משכב עמי שלום כדכתיב יבוא שלום ינוח על משכבותם ונכוחוהם וכל נצא שוכם במלך רחם והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב עלינו וזרעם ישוערס. Que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén con Hashem y su descendencia tenga la vida y salud. Amén. Voy a dedicarlo también para Refuah Shelema de todos los enfermos. מי שברך אותנו בן יצחק יעקב, הוא יברך וירפא את כל חולם בחסד ובחלם. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מאחורי וישסה לנו לפנינו את ראש ישראל, השם ונאמר אמן. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 7.